Esa sensación de que cargas algo demasiado pesado para ti solo, y en esa oscuridad te preguntas si alguna vez podrás descansar de verdad. Dios conoce tu agotamiento. Esa sensación de que tu cabeza nunca se apaga, de que siempre hay algo más por resolver, algo más por controlar. Has intentado distraerte, has intentado ser fuerte, has intentado resolverlo por tu cuenta, pero el peso sigue ahí. En los próximos minutos vas a experimentar el descanso que tu alma ha estado buscando, ese que solo viene de aquel que puede sostener lo que tú no puedes. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo. Escribe en los comentarios estas palabras: confío en Dios, Él me da paz y descanso. Que sea tu declaración de fe hoy, un recordatorio para ti y para otros que están pasando por lo mismo. No estás solo en esto. Comencemos. Número 1. Transforma tu ansiedad en oración. Hay noches en las que el cuerpo está cansado, pero la mente no se apaga. Das vueltas en la cama, repasas conversaciones, escenarios que aún no existen, responsabilidades que pesan como si todo dependiera de ti. Y en medio de ese ruido interno, Dios no te señala ni te reprende. Él se acerca con ternura y te dice que no cargues solo lo que nunca fue diseñado para que llevaras sin ayuda. La ansiedad no es una señal de que te falta fe. Es una señal de que estás intentando sostener más de lo que tus fuerzas permiten. Muchas veces la ansiedad se parece mucho a una oración mal dirigida. Pasas horas hablándote a ti mismo sobre tus problemas, repitiendo los mismos pensamientos, anticipando lo peor, como si al pensar más fueras a encontrar control. Pero eso que haces en tu mente, Dios te invita a hacerlo con Él. La rumiación es una oración invertida. Hablas contigo en lugar de hablar con Dios. Y el cambio no comienza cuando dejas de pensar, sino cuando decides llevar esos pensamientos a su presencia. Cuando la Escritura dice, no os afanéis por nada, no lo hace con dureza. No es una exigencia imposible, es una invitación amorosa. Es Dios diciendo, no tienes que vivir así, no tienes que apretarte el pecho para que todo funcione. Puedes soltar, puedes venir, puedes decir lo que te preocupa sin adornos, sin palabras bonitas, sin fingir fortaleza. La oración no es el último recurso cuando ya no sabes qué hacer. Es el primer refugio cuando la mente empieza a correr. Hay algo profundamente liberador en decir en voz baja, Señor, esto me supera. Nombrar la preocupación delante de Dios rompe el ciclo del pensamiento silencioso que te consume por dentro. Lo que cargas en silencio te aplasta, pero lo que llevas a Dios comienza a perder peso. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque ya no está solo sobre tus hombros. Ahora está en manos que sostienen el universo. La oración funciona como una válvula de escape. La presión interna necesita una salida segura. Si no la encuentra, termina explotando en el cuerpo, en el ánimo, en el descanso. Dios no es un espectador distante. Él es ese lugar seguro donde puedes soltar la presión sin miedo a romperte. Puedes llorar, puedes repetir lo mismo 100 veces, puedes llegar cansado. Él no se cansa de escucharte. Y hay un giro poderoso que la palabra nos enseña, la gratitud. No como negación del dolor, sino como reajuste del enfoque. Dar gracias no significa que todo esté bien, significa que reconoces que no todo está perdido. La gratitud resetea la mente porque la saca del modo escasez y la lleva al recuerdo de la fidelidad de Dios. Incluso en medio de la preocupación, siempre hay algo por lo cual agradecer. Y ese pequeño acto abre espacio para la paz. La promesa es clara y profunda. Cuando llevas tus peticiones a Dios con oración, ruego y acción de gracias, la paz de Dios, esa paz que no se explica con lógica humana, comienza a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:6-7. No es una paz que depende de que cambien las circunstancias. Es una paz
que depende de que cambie el lugar donde descansa tu confianza. Tal vez dices, ya he orado y sigo preocupado, y Dios no te juzga por eso. La oración no es un evento único, es una práctica continua. Cada vez que la mente se va, se vuelve a traer a Dios. Cada vez que el pensamiento insiste, tú insistes también, pero en dirección al cielo. No es magia, es entrenamiento del corazón. Poco a poco, algo dentro de ti empieza a aflojar. Descansar en Dios no es rendirse a la desesperanza, es rendirse al amor. Es dejar de luchar solo, dejar de pensar que todo depende de ti y aceptar que hay un Padre que vela por ti incluso cuando no lo sientes. Dios te dice hoy que sueltes, que dejes de pensar tanto, que descanses en Él. No porque tus problemas no importen, sino porque tú importas demasiado como para vivir sin paz. Número 2. Suelta todo, no solo una parte. Has aprendido a llevar tus preocupaciones a Dios, pero hay una diferencia inmensa entre llevarlas y soltarlas de verdad. Porque muchas veces hacemos esto, oramos, sí, hablamos con Dios, sí, pero al final de la oración nos levantamos y nos llevamos la carga otra vez, como si la hubiéramos dejado unos segundos en el suelo y luego la volviéramos a levantar por costumbre. Y ahí es donde Dios, con amor, te confronta suavemente, no para culparte, sino para liberarte, porque lo que no sueltas te sigue atando y lo que retienes termina reteniéndote a ti. Imagínate cargando varias bolsas pesadas, con los dedos marcados por el peso, el pecho apretado, la espalda tensa, y alguien se acerca y te dice, dámelas, entonces tú le das 3, pero te quedas con una escondida detrás de la espalda. Esa bolsa es la que más te pesa, y esa bolsa escondida suele ser la misma para muchos. El miedo al futuro, la economía, la salud, los hijos, una decisión, una culpa que no sueltas, una relación que te duele, una deuda, una inseguridad. Y hoy Dios te pregunta con ternura, ¿cuál es tu bolsa escondida? ¿Qué es eso que dices que entregaste, pero sigues agarrando con fuerza por dentro? La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, en 1 de Pedro 5:7. Fíjate en esa palabra, toda. No dice una parte, no dice lo que puedas, no dice solo lo espiritual, dice toda ansiedad, toda preocupación, toda carga, toda categoría, las grandes y las pequeñas, las que te avergüenzan y las que sientes razonables. Porque para Dios no existe una preocupación demasiado humana como para que Él no la quiera cargar. Lo que a ti te quita el sueño, a Él le importa. Y no solo porque le importan tus problemas, sino porque le importas tú. A veces la entrega parcial se ve muy religiosa por fuera, pero por dentro sigue siendo control. Es como soltar una maleta grande y quedarte con el equipaje de mano. Dices, Señor, te entrego esto, pero te quedas con lo que consideras mi responsabilidad. Y ahí es donde se esconde una trampa. A veces el orgullo se disfraza de responsabilidad, como un niño que insiste en cargar una maleta enorme mientras el padre la puede llevar fácilmente. El niño dice, yo puedo, pero en realidad está agotado, tropezando, frustrado, y el padre le dice, hijo, déjame llevar eso. No lo dice porque el niño sea incapaz, lo dice porque lo ama. Dios es ese padre y tú eres ese hijo que ya no tiene por qué demostrarse nada cargando lo que Dios quiere cargar. Y aquí viene la verdad que te puede doler un poquito, pero es sanadora. Si no sueltas, no descansas. Porque la mente ansiosa no descansa mientras siga creyendo que controlar es la única forma de estar a salvo. Por eso te lo digo con compasión. No te estoy juzgando por retener. Es natural querer control, es humano, pero mira el costo. Eso que no sueltas es exactamente lo que no te deja dormir. Eso que sigues girando en tu cabeza es exactamente lo que te roba la paz. No porque seas débil, sino porque estás intentando sostener algo que no fue hecho para tus fuerzas.
Y Dios no solo recibe tu carga, Él te sostiene a ti. Eso lo promete el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Escucha esa palabra, sustentará. No es solo me lo das y ya. Es te sostengo cuando tú sientes que te caes. Es te afirmo cuando te tiemblan las piernas. Es te levanto cuando por dentro estás agotado. Y también dice, no dejará para siempre caído al justo. Eso significa que tu historia no termina en el suelo, no termina en ansiedad, no termina en miedo. Hay restauración, hay levantamiento, hay un mañana con paz, aunque hoy estés luchando. Tal vez tu resistencia es esta: si no me preocupo yo, nadie lo hará. Y entiendo esa frase porque viene de años de cargar solo, de sentir que si tú no controlas, todo se desordena. Pero Dios te responde con una frase sencilla y poderosa: Él tiene cuidado de vosotros. No es que Dios se entera de tu vida, es que cuida, es que vela, es que atiende, es que no es indiferente. Tú puedes preocuparte por ti, pero Dios se ocupa de ti de una manera más profunda de lo que imaginas. Preocuparte no te da control, solo te quita fuerza. Confiar no te quita responsabilidad, te devuelve paz para actuar con claridad. Ahora haz algo concreto, porque esto no es solo emoción, es práctica. Cierra los ojos un momento. Identifica esa preocupación específica que sigues cargando, la que no has soltado de verdad. Nómbrala. Y ahora abre las manos, con las palmas hacia arriba, como si estuvieras soltando algo físico, y di: Señor, te entrego esto. Ya no es mío, es tuyo. Respira, y cuando tu mente quiera agarrarlo otra vez, vuelve a abrir las manos. Porque soltar no es un momento, es un volver. Es una metanoia diaria. Ver lo que retienes, reconocer el costo, decidir entregarlo y volver a Dios cada vez que tu corazón se quiera aferrar otra vez. Y cuando finalmente sueltas, cuando entregas todo, algo hermoso sucede. Jesús tiene una invitación especial para ti, y es ahí donde vamos a entrar ahora. Número 3. El descanso que Jesús te ofrece. Has soltado tus cargas en las manos de Dios. Ahora Jesús tiene algo más que ofrecerte. No solo que sueltes, sino que camines con Él. Porque hay un tipo de cansancio que no se cura solo durmiendo. Tú lo sabes. Hay días en los que te acuestas y el cuerpo se apaga, pero el alma sigue despierta. Sigues pensando, sigues cargando, sigues escuchando esa voz interna que te exige, que te apura, que te recuerda lo que falta. Y en medio de ese agotamiento profundo, Jesús no te dice, arréglate primero. No te dice, cuando estés mejor, acércate. Él te mira con compasión y te hace una invitación que suena como agua fresca en el desierto. Imagina que vas caminando por un sendero difícil. El camino es largo, el suelo es irregular y tú llevas una carga que ya no deberías estar cargando. Vas con la cabeza hacia abajo, respirando pesado, intentando aguantar. Y de pronto alguien se acerca y empieza a caminar a tu lado. No te quita la carga de inmediato, pero su presencia cambia el peso del camino. No porque el terreno se vuelva fácil, sino porque ya no estás solo. Y cuando lo miras bien, cuando te das cuenta de quién es, entiendes que ese alguien es Jesús. Él se te acerca como se acercó a los discípulos que iban camino a Emaús. Cuando ellos estaban tristes, confundidos, cargados por dentro, Él caminó con ellos sin aplastarlos con sermones. Primero los acompañó, primero estuvo. Jesús dice en Mateo 11, 28 al 29, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Y esa palabra, venid, es medicina. Porque no dice, venid cuando lo tengan resuelto. No dice, venid cuando ya no sientan ansiedad. No dice, venid cuando su fe sea fuerte. Dice, venid
tal como estás, con tus ojeras, con tu mente acelerada, con tus dudas, con tu cansancio acumulado, con esa sensación de que no puedes más. La invitación de Jesús no es para el que está perfecto, es para el que está cargado. Y mira lo que promete: yo os haré descansar. No es solo te daré un consejo, no es solo te daré ánimo, es descanso, pero no un descanso superficial. Él lo aclara: descanso para vuestras almas. Eso es lo que tú necesitas cuando la ansiedad te ha comido por dentro, cuando ya no es solo estrés, sino ese nudo en el pecho, esa inquietud que no se va, esa sensación de estar siempre en alerta. Jesús no viene a calmar solo tu agenda, viene a calmar tu interior. Ahora, Jesús menciona algo que a muchos les confunde: el yugo, porque yugo suena a carga. Pero aquí está el misterio del amor de Dios. El yugo de Jesús no es una carga que te aplasta, es una carga compartida. En el campo, el buey joven se unía al experimentado. El experimentado llevaba la mayor parte del peso, mientras el joven aprendía a caminar en la dirección correcta. Así es con Cristo. Tú no caminas solo, tú no tiras solo. Él se pone a tu lado y lleva lo que tú no puedes. Y por eso, lo que parecía imposible se vuelve llevadero. Además, en tiempos de Jesús, el yugo se hacía a medida. No era algo genérico. Se ajustaba para no herir, para no lastimar el cuello del animal. Y eso te dice algo precioso. Jesús no te impone una forma de vida que te destruye. Él no te exige como un capataz. Él mismo lo declara: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso significa gentil, humilde significa cercano, accesible, sin dureza. Jesús no es ese Dios que te mira con decepción por estar cansado. Jesús es el Dios que se sienta a tu lado y te enseña a respirar de nuevo. Quizás tú dices: pero yo no siento que Jesús esté cerca. Y te entiendo. Hay temporadas donde el corazón está tan cansado que no siente nada. Pero aquí viene una verdad que te sostiene. La invitación no es para sentir primero, es para venir primero. Tú vienes aunque no sientas, tú caminas aunque no percibas, tú le dices: Jesús, camino contigo hoy, y ese acto sencillo es fe. Y con el tiempo, el sentir llega, porque el corazón se ablanda en la compañía. Entonces hoy, en medio del peso del día, hazlo simple. Detente un momento, cierra los ojos, imagínalo caminando a tu lado. No tienes que decir un discurso, no tienes que forzar lágrimas, solo reconoce: no estoy solo. Y di en voz baja: Jesús, camino contigo hoy. Y vuelve a respirar. Porque el descanso verdadero no es ausencia de problemas, es presencia de Cristo. Y cuando Él está, incluso el camino difícil se vuelve un lugar donde tu alma puede descansar. Y mientras caminas con Jesús, hay algo que quizás no has notado: una mano que te sostiene. Déjame mostrarte. Número 4. La mano que nunca te suelta. Jesús camina a tu lado, pero hay algo más que quiero que veas: una mano que se extiende hacia ti en este mismo momento. Porque hay un tipo de miedo que no se calma solo con palabras, ni siquiera con explicaciones. Hay un miedo que necesita contacto, necesita sostén, necesita sentir que alguien más fuerte está ahí. Y eso es lo que Dios hace contigo. Él no te observa desde lejos como si tu lucha fuera un espectáculo. Él se acerca, Él toma tu mano. Y cuando tu mente empieza a correr y tu corazón empieza a temblar, Él te sostiene con una firmeza que no depende de cómo te sientas. Imagina a un niño pequeño cruzando una calle con mucho tráfico. El ruido es fuerte, los carros pasan rápido, el piso vibra y el niño se queda congelado. Sus ojos se abren, su pecho se aprieta, su cuerpo se siente pequeño en medio de algo enorme, pero entonces siente algo. Una mano firme toma la suya. El tráfico sigue ahí, el ruido sigue ahí. El peligro parece el mismo, pero algo cambió por completo. Ya no está solo. Ahora hay una fuerza guiándolo. Ahora hay una presencia protegiéndolo. Así es Dios contigo.
Tus circunstancias no siempre desaparecen de inmediato, pero la soledad se rompe cuando Él toma tu mano. Y la Escritura lo dice con una ternura impresionante. Isaías 41:13 declara: Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Detente un segundo en esa frase. No dice, te miraré desde lejos. No dice, te daré una lección para que aprendas. Dice, te sostiene. Hay acción, hay cercanía, hay contacto. Dios te sostiene de tu mano derecha, y en la cultura bíblica la mano derecha era símbolo de fuerza, de autoridad, de respaldo. Es como si Dios te dijera, te sostengo con mi mano más fuerte, te sostengo con lo que no falla, te sostengo con mi poder, pero también con mi amor. Quizás tú has estado viviendo como si estuvieras cayendo, como si todo se te estuviera yendo de las manos. Y hoy Dios te susurra algo que necesitas escuchar despacio. No estás cayendo, estás siendo sostenido. No estás a punto de romperte, estás siendo sostenido. No estás solo en tu miedo, estás siendo sostenido. Hay una diferencia entre sentir que te hundes y descubrir que hay una mano debajo de ti, aguantándote cuando ya no te aguantas tú. A veces la mente te miente con una frase peligrosa: nadie me sostiene. Y esa mentira se vuelve más fuerte cuando no sientes nada, cuando oras y parece que el cielo está en silencio, cuando miras alrededor y sientes que nadie entiende tu lucha. Pero la presencia de Dios no depende de tu percepción. Un padre puede sostener la mano del niño aunque el niño esté llorando con los ojos cerrados. El niño quizás no mira la mano, pero la mano está ahí, firme, sin soltarlo. Así también Dios contigo. Aunque no lo sientas, Él sostiene. Aunque no lo percibas, Él está. Aunque tu pecho esté apretado, su mano no tiembla. Por eso el no temas de Dios no es una frase vacía. Es una declaración que viene acompañada de un acto. Yo te ayudo. Dios no es espectador. Dios participa. Dios interviene. Dios se involucra en tu día, en tu noche, en tu ansiedad, en tu futuro. Y cuando Él dice, yo te ayudo, está diciendo, no solo te doy consuelo, también te doy sostén. No solo te doy paz, también te doy dirección. No solo te escucho, también te sostengo mientras caminas. Y hay otro verso que se siente como abrazo. Salmo 73:23 dice, pero yo siempre estoy contigo. Tú me sostienes de la mano derecha. Eso es intimidad, eso es compañía constante. Siempre no significa solo cuando estás fuerte, significa también cuando estás débil. No solo cuando oras bonito, también cuando solo puedes suspirar. No solo cuando entiendes, también cuando no entiendes nada. Dios no se va cuando te ve cansado. Dios se queda, y en esa permanencia hay descanso. Tal vez tú has escuchado que no temas aparece muchas veces en la Biblia como si Dios te lo dijera a diario. Y aunque tú no estés contando, el mensaje sí es claro. Dios sabe que el miedo visita el corazón humano. Por eso su voz vuelve una y otra vez, no para exigirte que seas invulnerable, sino para recordarte que no estás desprotegido. Cada día trae su propio peso, pero cada día también trae una mano disponible. Ahora hazlo tangible, porque tu alma lo necesita de forma simple. Extiende tu mano derecha con la palma hacia arriba. Imagina la mano de Dios tomando la tuya, no como idea, sino como sostén. Siente la firmeza, siente el calor, siente la seguridad y di con suavidad, Señor, sé que me sostienes, aunque no siempre lo sienta. Hoy elijo confiar en tu mano. Quédate ahí un momento. Respira. Deja que tu cuerpo aprenda lo que tu espíritu está recordando. No estás solo. Número 5. Confía más allá de lo que entiendes. La mano de Dios te sostiene, pero para seguir su dirección hay algo que necesitas soltar. La ilusión de que puedes entenderlo todo. Porque hay una parte de ti que es muy capaz, muy inteligente, muy acostumbrada a analizar, a anticipar, a planear.
Has logrado cosas pensando bien, midiendo riesgos, resolviendo problemas. Y eso es un don. La prudencia es un regalo. Pero también hay un punto donde la prudencia se convierte en una cárcel, cuando ya no estás usando la mente para actuar con sabiduría, sino para intentar controlar lo que solo Dios puede sostener. A veces tu mente no descansa porque siente que si no entiende, entonces no está seguro. Entonces tu cabeza repite escenas, hipótesis, caminos posibles. Es como estar dentro de un laberinto, mirando solo el pasillo de enfrente, tratando de adivinar dónde está la salida con pura lógica. Vas y vienes, te devuelves, te frustras, te desesperas, porque desde adentro no se ve el mapa completo. Pero Dios no está dentro del laberinto como tú. Dios ve desde arriba. Él ve el recorrido entero. Él ve lo que viene. Él ve lo que te conviene. Él ve los atajos, los bloqueos, los peligros, las puertas que todavía no se abren. Y ahí está la diferencia. Tú quieres entender cada giro. Dios quiere guiarte hacia la salida. Por eso Proverbios 3:5-6 no es un regaño, es una liberación. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira cómo empieza, con todo tu corazón, no con un pedacito, no con una confianza de respaldo por si acaso, no con una fe que solo sacas cuando ya no queda opción. Con todo tu corazón significa que Dios no es el plan B, es el centro, es la base, es la confianza primaria. Y luego viene una frase que puede chocar con el orgullo humano. No te apoyes en tu propia prudencia. No está diciendo no pienses, no está diciendo sé irresponsable, está diciendo algo más profundo. No pongas el peso de tu vida en lo que tu mente puede comprender, porque tu mente es buena, pero es limitada. Tu visión es real, pero parcial. Hay cosas que no tienen solución lógica inmediata. Hay situaciones donde no hay datos suficientes. Hay temporadas donde la vida no se deja ordenar por cálculo, y ahí tu inteligencia, si no se rinde, se vuelve tormento. La prudencia sana te ayuda a tomar buenas decisiones. El control ansioso, en cambio, te exige certeza absoluta antes de confiar. Y como esa certeza no llega, tu mente se queda atrapada. Prudencia es planear lo que puedes. Control ansioso es intentar controlar lo que no puedes. Prudencia es hacer lo correcto con lo que sabes hoy. Control ansioso es vivir angustiado por lo que no sabes mañana. Y tú lo has sentido, ese agotamiento de querer entenderlo todo, de querer preverlo todo, de querer asegurarlo todo. Y aún así, sentir que nunca es suficiente. Aquí es donde la fe se vuelve descanso. Confiar en Dios no es dejar de pensar, es reconocer que Él ve lo que tú no puedes ver. Es decir, Señor, mi mente llega hasta aquí, mi análisis llega hasta aquí, mi control llega hasta aquí, pero tu cuidado llega más lejos. Confiar no es caminar a ciegas, es caminar con alguien que tiene los ojos abiertos cuando los tuyos no alcanzan. Es poner tu peso sobre un Dios que no se equivoca, incluso cuando tu mente no entiende el porqué. Piensa en un GPS cuando vas manejando. A veces te pide girar donde no tiene sentido. Tú miras y dices, ¿por aquí? Pero el GPS ve algo que tú no ves. Tráfico adelante, una calle cerrada, un accidente, una ruta más segura. Tú no necesitas entender todos los motivos para obedecer una instrucción que te lleva a destino. Así también el Señor. A veces te guiará por caminos que no son los que tú imaginabas. Y sin embargo, Él promete, Él enderezará tus veredas. No dice que te dará el camino que tú habías dibujado, sino el correcto, el que te forma, el que te protege, el que te prepara, el que te lleva. Y hay otra parte preciosa, reconócelo en todos tus caminos. No solo en emergencias, no solo cuando ya estás al límite.
en todos, en lo grande y en lo pequeño, en una llamada difícil, en una decisión laboral, en una conversación con tu familia, en el momento en que la ansiedad empieza a subir. Reconocerlo es incluir a Dios en tu proceso real, no solo en tu discurso. Es decir, Señor, aquí estás conmigo también. Es consultar su presencia antes de que el pánico se apodere del pensamiento. Quizás tu resistencia más honesta es esta: no puedo confiar a ciegas. Y es válido, nadie te está pidiendo apagar el cerebro. Lo que Dios te invita a hacer es algo más seguro: confiar en quien ve. No es fe sin fundamento, es fe basada en el carácter de Dios, en su fidelidad, en su amor, en su cuidado, en esa mano que ya te sostuvo cuando creías que ibas a caer, en esa compañía de Jesús que ya caminó contigo cuando estabas cansado. Si Él fue fiel antes, puede serlo otra vez, incluso si tu mente todavía no entiende. Ahora llévalo a lo práctico, porque hoy necesitas descanso real. Identifica una situación que estás tratando de resolver mentalmente, pero que en el fondo no está bajo tu control. Esa que te roba paz, esa que te hace repetir escenarios. Y di con sinceridad: Señor, no entiendo esto, no puedo verlo todo, pero tú sí, te lo entrego. Endereza este camino, aunque yo no entienda los giros. Respira. Y cuando tu mente vuelva a querer agarrar el control, repite lo mismo. No necesitas todas las respuestas para confiar, solo necesitas un Dios digno de confianza. Has aprendido a confiar más allá de tu entendimiento. Ahora quiero invitarte a algo más íntimo: ser completamente honesto con Dios. Número 6. Derrama tu corazón sin filtros. Has aprendido a confiar más allá de tu entendimiento. Ahora te invito a algo más profundo: ser completamente honesto con Dios. Porque hay un cansancio que no viene solo de lo que te pasa, sino de lo que te guardas, de lo que tragas en silencio, de lo que no dices para no preocupar a nadie, de lo que escondes porque te da vergüenza, de lo que sientes y piensas, pero te obligas a fingir que estás bien. Y Dios no quiere una versión editada de ti. Dios quiere tu corazón real, no perfecto, real. Imagina una habitación dentro de ti, una habitación que mantienes cerrada. Ahí guardas tus miedos más repetidos, tus dudas más incómodas, tus enojos que no te atreves a confesar, tus vergüenzas, tus pensamientos oscuros, tu sensación de estar solo, tu decepción, tu cansancio. Nadie entra ahí, ni tu familia, ni tus amigos, ni siquiera tú quieres mirar demasiado tiempo. Pero hay algo que necesitas saber: Dios ya está dentro de esa habitación, no para acusarte, sino para esperarte. Está ahí con paciencia, con luz, con compasión, esperando que tú entres y digas: Señor, esto es lo que hay aquí. El Salmo 62:8 dice: Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar no es soltar gotitas medidas. Derramar es vaciarse, es abrir la compuerta, es dejar de filtrar, es dejar de adornar, es dejar de actuar. Porque muchas veces llegamos a Dios con palabras correctas, pero con el corazón cerrado. Le decimos frases, pero no le damos el contenido real. Y por eso seguimos igual. Porque no es lo mismo orar que derramar. Orar puede ser un hábito, derramar es vulnerabilidad. Quiero preguntarte algo despacio, como quien no quiere lastimar, pero sí quiere ayudarte a sanar. ¿Qué es lo que te cuesta decirle a Dios? ¿Qué emoción estás evitando nombrar? ¿Qué te da vergüenza admitir? ¿Qué parte de tu historia te duele tanto que prefieres distraerte antes que sentirla? ¿A quién estás intentando proteger con tu silencio? ¿Qué carga estás llevando que ya te está rompiendo por dentro? No tienes que responderme a mí, pero sí necesitas responderle a Dios, porque Él no se asusta con tu verdad. Tal vez piensas: pero Dios ya sabe. Sí, Dios ya conoce lo que escondes. Decírselo no le informa, te libera. El Salmo 31:7 lo dice con una dulzura que consuela:
Me alegro porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Conoces, no solo ves desde arriba, conoces por dentro, conoces las angustias de tu alma. Eso significa que tu dolor no es desconocido para Él. Tu mente que no para no le sorprende. Tu tristeza no le molesta. Tu ansiedad no lo decepciona. Tu debilidad no lo aleja. Dios te conoce y aún así te ama. Y esa es la base de la seguridad. Un refugio no es un lugar donde finges ser fuerte. Un refugio es un lugar donde te permite ser vulnerable sin peligro. Y la Biblia dice, Dios es nuestro refugio. Entonces, ¿por qué sigues escondiéndote de aquel que es el lugar más seguro? A veces te escondes porque piensas que un buen cristiano no debería sentirse así, que no debería dudar, que no debería enojarse, que no debería estar cansado. Pero mira a David. David en los Salmos gritó, lloró, se quejó, preguntó, ¿hasta cuándo? Confesó miedo, confesó angustia, confesó desesperación, y todo eso quedó escrito en la Biblia. Dios no censuró su honestidad, la preservó, como diciendo, esto también es parte de una relación real. La honestidad profundiza la relación, el silencio la enfría, no porque Dios se aleje, sino porque tu corazón se endurece para sobrevivir. Y cuando el corazón se endurece, ya no recibe consuelo con facilidad. Por eso hoy Dios te invita a derretir la coraza, no para que te vuelvas frágil ante todos, sino para que te vuelvas verdadero ante Él, porque solo lo que sale a la luz puede ser sanado, solo lo que se nombra puede ser entregado, solo lo que se derrama puede ser llenado de paz. Quizás dices, no sé cómo expresar lo que siento. Y está bien, no necesitas palabras perfectas. Dios entiende gemidos, Dios entiende lágrimas, Dios entiende silencios largos, Dios entiende cuando lo único que puedes decir es, Señor, no puedo más. Eso también es oración, eso también es derramar. De hecho, a veces la oración más pura no es la más bonita, sino la más honesta. Hazlo ahora sin adornos. En silencio, dile a Dios algo que nunca le has dicho. No tiene que sonar espiritual, solo tiene que ser verdad. Señor, estoy cansado. Señor, tengo miedo. Señor, estoy enojado. Señor, no entiendo. Señor, me siento solo. Señor, me avergüenzo de esto. Díselo. Él ya lo sabe. Pero tú necesitas soltarlo, porque cuando derramas tu corazón, algo empieza a cambiar. Ya no estás peleando solo contra tu interior. Ahora tu interior está siendo abrazado por Dios. Cuando derramas tu corazón, algo sucede. El consuelo de Dios comienza a fluir. Déjame mostrarte cómo. Número 7. El consuelo que calma la tormenta mental. Has derramado tu corazón ante Dios. Ahora Él responde con algo que tu mente cansada necesita desesperadamente: consuelo. Porque hay un dolor silencioso que casi nadie ve, el de la mente saturada. Ese cansancio de pensar demasiado, ese ruido interno que no se apaga, esa sensación de que tu cabeza es un cuarto donde suenan muchas cosas a la vez, como si hubieran dejado la música a todo volumen desde 10 lugares distintos. Y tú estás ahí, intentando funcionar, intentando ser fuerte, intentando creer, pero por dentro estás agotado. El Salmo 94:19 lo dice de una manera que te abraza, porque el salmista no hablaba desde teoría. Él conocía esa tormenta. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. Detente en esa frase. Multitud de pensamientos. No unos pocos, no una preocupación ligera, una multitud, como si fueran voces, imágenes, escenarios, recuerdos, miedos, responsabilidades, preguntas sin respuesta, todos hablando al mismo tiempo. Si alguna vez te has sentido así, la Biblia te está diciendo algo muy importante. No eres el único, no estás raro, no estás roto, no estás fallando por sentir esto. Estás viviendo una batalla humana que otros también han vivido, y Dios no se escandaliza por eso. Sé lo que es sentir que la mente no para, que cuando por fin te acuestas empieza la función completa, y si sale mal,
¿Y si pasa lo peor? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no alcanza? ¿Y si nadie me ayuda? Y mientras más intentas apagarlo, más fuerte se enciende. Es agotador, te quita sueño, te quita alegría, te quita presencia, y a veces te hace sentir culpable, como si un cristiano verdadero no debería estar así. Pero escucha esto con calma, no estás loco, no estás fallando, estás cargando algo que no fue diseñado para que cargues solo. Y aquí viene la parte preciosa. El Salmo no dice, me esforcé más y mi mente se calmó. Dice, tus consolaciones alegraron mi alma. Los consuelos de Dios no son pasivos, no son solo ánimo superficial, son intervención. Es Dios entrando en la habitación ruidosa de tu mente y haciendo algo que tú no puedes hacer con pura fuerza de voluntad. Su consuelo es como una mano que baja el volumen, una por una, de esas fuentes de ruido, hasta que lo único que queda es su voz, suave, clara, firme, consoladora. Hay algo que quiero que imagines, porque a veces la imaginación guiada también es una forma de oración. Piensa en tu mente como ese cuarto donde suena música a todo volumen desde muchos lugares. Hay un altavoz con el miedo al futuro, otro con el recuerdo de una herida antigua, otro con la presión de tengo que resolverlo, otro con culpa, otro con no soy suficiente. Y en medio de todo eso, tú intentas escuchar a Dios, pero el ruido es demasiado. Ahora imagina que Dios entra. No entra corriendo, no entra gritando, entra con autoridad tranquila. Y sin necesidad de pelear, empieza a bajar el volumen. Primero el miedo, luego la culpa, luego la urgencia, luego la comparación. Y mientras baja el volumen, tú empiezas a respirar otra vez. Esto me recuerda a Jesús calmando la tormenta. Pero ahora la tormenta no es el mar, es tu interior, es esa ola de pensamientos que golpea una y otra vez. Y el mismo poder que le dijo al viento, calla, enmudece, puede hablarle a tu mente ansiosa, porque Jesús no solo tiene autoridad sobre lo externo, también tiene autoridad sobre lo interno, y cuando Él habla, no siempre cambia la circunstancia al instante, pero sí puede cambiarte a ti por dentro, puede traer orden donde había caos, puede traer paz donde había alarma, puede traer silencio santo donde había ruido. Y lo más fuerte del Salmo 94:19 es el resultado. Alegraron mi alma. No dice solo me tranquilicé, dice alegría. Y esto es importante porque Dios no te llama a sobrevivir toda la vida con el pecho apretado. Dios quiere devolverte la alegría. Una alegría que no depende de que todo salga perfecto, sino de sentirte sostenido, acompañado, amado. Una alegría que aparece cuando sabes, aunque mi mente se acelere, no estoy solo. Una alegría que nace cuando el consuelo de Dios te recuerda que tu vida no depende de tu control, sino de su cuidado. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad agobia el corazón, pero una palabra amable lo alegra. Y esa palabra amable no siempre viene de una persona, muchas veces viene de Dios. Viene como una frase que te abraza por dentro. Viene como una certeza suave. Estoy contigo. Viene como una calma que no puedes explicar, pero que sientes. Viene como un descanso que llega en medio de lo mismo. Eso es consuelo. No necesariamente cambio externo, sino intervención interna. Quizás tu resistencia es, mi mente siempre ha sido así, como si ya estuvieras condenado a rumiar para siempre. Pero el Dios que creó tu mente puede calmarla. Tú no estás condenado a vivir esclavo de tus pensamientos. No se trata de magia, se trata de presencia. Se trata de volver una y otra vez a la fuente. Se trata de aprender un camino. Cuando la mente sube el volumen, tú no peleas solo. Tú vuelves a Dios. Hazlo ahora, sencillo, en un minuto. Cierra los ojos.
Respira profundo, imagina esos pensamientos como volumen alto y di, Señor, necesito tu consuelo, calma mi mente, respira de nuevo, más lento, trae alegría a mi alma. Con cada respiración siente cómo el volumen baja un poco, no tienes que forzarlo, solo preséntate, solo pide, solo recibe. Hay consuelo disponible para tu mente cansada. El consuelo de Dios no es momentáneo. Es una fuente constante, y hay algo hermoso que sucede cuando te conectas a esa fuente. Número 8. Raíces profundas en tiempos de sequía. Quizás hoy sientes que estás en una sequía. No solo una sequía de circunstancias, sino una sequía por dentro. Como si tu ánimo estuviera reseco, tu paciencia estuviera corta, tu esperanza se hubiera ido agotando gota a gota. Y lo más duro de la sequía es que no siempre se nota por fuera. A veces sigues trabajando, sigues sonriendo, sigues cumpliendo, pero por dentro hay un terreno seco donde antes había vida. Y en ese lugar, Dios no te habla con reproche, te habla con promesa, te muestra un futuro posible, te dice que no estás destinado a marchitarte. Imagina dos árboles en el mismo terreno. Mismo sol fuerte, mismo aire caliente, misma tierra dura. Desde arriba se ve todo igual, el mismo cielo sin nubes, la misma semana pesada, el mismo no sé qué va a pasar. Pero con el pasar de los días uno empieza a doblarse, sus hojas pierden color, sus ramas se vuelven frágiles, se va apagando, y el otro sigue verde. No porque tenga una vida más fácil, no porque el calor no le pegue, sino porque, aunque la superficie esté seca, por debajo sus raíces encontraron una corriente de agua que nadie ve. Y esa es la diferencia que Jeremías 17, 7 al 8 quiere sembrar en tu corazón. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¡Qué palabra tan poderosa! Bendito. No bendito porque nunca sufre, sino bendito porque tiene una fuente. Bendito porque está conectado. Bendito porque, aunque el viento sacuda sus ramas, no lo arranca. Porque su estabilidad no viene de un clima perfecto, sino de una conexión profunda con la fuente. Y mira esto con calma. El árbol junto a las aguas no es inmune a la sequía. El texto no dice que no hay calor, dice que no lo destruye. Eso cambia todo, porque muchas veces tú piensas que descansar en Dios significa no tener problemas. Y cuando los problemas siguen, te preguntas si estás haciendo algo mal. Pero Dios te está mostrando otra realidad. El descanso verdadero no siempre es ausencia de crisis, es presencia de sustento. Es que por dentro hay agua cuando por fuera todo parece seco. Es que Dios te sostiene de maneras que tú no siempre ves. Las raíces profundas no se forman en un día, se forman con tiempo, con repetición, con decisiones pequeñas. La confianza no es un evento emocional, es una práctica. Es lo que haces cuando te despiertas y tu mente quiere correr, y tú eliges llevarla a Dios. Es lo que haces cuando te llega un pensamiento oscuro, y tú eliges soltarlo en oración. Es lo que haces cuando no entiendes, y decides confiar igual. Cada vez que eliges eso, tu raíz baja un poco más. Cada vez que vuelves a la presencia de Dios, tu raíz encuentra agua. Por eso este mensaje es tan esperanzador. Quizá hoy estás en el momento exacto donde tus raíces están creciendo más, porque la sequía revela dónde estás conectado. Cuando todo está bien, cualquiera se siente fuerte, pero cuando el calor aprieta, cuando el futuro asusta, cuando la mente no para, ahí se ve si tu alma tiene una corriente subterránea. Y aunque suene extraño, la crisis no es evidencia de falta de fe. Muchas veces es la oportunidad para que tus raíces se vuelvan más profundas. La presión del suelo duro empuja las raíces hacia abajo, y lo que ahora duele, después sostiene. Hay otra frase que me conmueve: no verá cuando viene el calor,
no significa que no lo perciba. Significa que el calor no lo define. No significa que no sientas nada. Significa que el calor no decide tu destino. Tú puedes sentir miedo y aún así estar firme. Puedes tener preguntas y aún así estar verde. Puedes estar cansado y aún así seguir dando fruto. Porque el fruto no depende de tu fuerza, depende de tu conexión. Y luego dice algo aún más fuerte. Su hoja estará verde, no dejará de dar fruto. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo que sobrevivas, no solo que aguantes. Dios quiere que, aún en tiempos difíciles, tu vida tenga fruto, que tu corazón tenga vida, que tu mente aprenda a descansar, que tu casa sienta paz, que tu fe no sea una carga más, sino una fuente, que puedas mirar el futuro sin terror, porque sabes que, pase lo que pase, tienes agua. Tienes un Dios que sostiene. Quizá tu resistencia es, he confiado y sigo en crisis. Y Dios no te responde con juicio, te responde con profundidad. La crisis no cancela la promesa, la profundiza. La crisis es el lugar donde el árbol aprende a beber de abajo, no de arriba. Hay temporadas donde Dios no te cambia el clima, pero te cambia las raíces. Y cuando eso pasa, tú te vuelves estable. No porque todo esté estable, sino porque tú lo estás. Hoy quiero preguntarte con ternura, ¿dónde están tus raíces? ¿En tu control? ¿En tu esfuerzo? ¿En la aprobación de otros? ¿En tener todas las respuestas? Porque si tus raíces están ahí, cualquier sequía te quiebra. Número 9. Entrena tu mente para la paz. La paz que Dios promete no es una emoción frágil que aparece cuando todo sale bien. Es un estado interior que se cultiva. Y esto es importante porque tu mente, cuando ha vivido mucho tiempo en alerta, no cambia de un día para otro. La mente aprende caminos, se acostumbra a volver siempre al mismo lugar, al ¿y si pasa?, al tengo que resolverlo, al no puedo fallar. Y Dios no te condena por eso. Dios te entrena, te toma de la mano y te enseña a regresar. Porque la paz completa no es un regalo que recibes una vez. Es un músculo que fortaleces todos los días. Cada vez que tu mente se va a la preocupación y tú la traes de vuelta a Dios, estás construyendo descanso real por dentro. Isaías 26:3 lo dice con una claridad que sana. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate en la palabra persevera. No dice aquel cuyo pensamiento nunca se distrae. No dice aquel que se mantiene perfecto, firme, inquebrantable. Dice persevera. Es decir, vuelve, insiste, regresa una y otra vez. Y ahí hay una liberación para ti. Si tu mente se distrae constantemente, no significa que estés fallando. Significa que eres humano. El éxito no es que la mente nunca divague. El éxito es que siempre regrese. Ese regreso repetido es el entrenamiento. Tu mente es como un perrito inquieto que se escapa cuando escucha un ruido, un sonido, una noticia, una conversación, un recuerdo y se va corriendo. Y tú, por dentro, te desesperas. Otra vez estoy pensando lo mismo, otra vez me fui, otra vez no puedo parar. Pero Dios te dice, no te golpees por eso, no te juzgues, no te trates como enemigo, trátate como alguien que está aprendiendo. La disciplina no es evitar que el perrito se escape, la disciplina es llamarlo de vuelta con paciencia cada vez. Y cada vez que regresas tu atención a Dios, tu paz se fortalece. Regresas con una oración corta, regresas con una respiración, regresas con una frase sencilla, Señor, vuelvo a ti. Y cuando Isaías habla de completa paz, no está hablando de paz intermitente. No es esa calma que dura 5 minutos y se evapora. La palabra es total, estable, profunda. Y tú podrías pensar, eso no es para mí, yo no tengo esa disciplina mental. Pero escucha, no necesitas disciplina perfecta. Necesitas comenzar con un regreso, luego otro, luego otro. Dios no te pide un salto gigante, te pide una repetición pequeña,
un 1% santo, un hábito mínimo que acumulado cambia tu interior. Piensa en esto como un gimnasio mental. Cada pensamiento de preocupación es una oportunidad de ejercicio, no para pelear con el pensamiento, sino para reconocerlo. Ahí está otra vez. Luego lo sueltas. No lo voy a alimentar. Y vuelves a Dios. Señor, aquí estás. Y esa secuencia repetida va moldeando tu mente. Porque la preocupación te hace entrenar en el sentido contrario. Te hace repetir el mismo bucle hasta que se vuelve automático. Dios te propone otro automatismo, el automatismo del regreso. Que tu primera reacción no sea rumiar, sino volver. Que tu segundo impulso no sea controlar, sino confiar. Y aquí viene algo muy bonito. La confianza es la base del enfoque. Isaías lo dice, porque en ti ha confiado. Tú vuelves a Dios porque confías en que al volver no serás rechazado. Confías en que su presencia es refugio. Confías en que no tienes que arreglarte antes para acercarte. Y esa confianza le quita poder a la mente acelerada, porque gran parte de la ansiedad viene de sentir que estás solo con el problema. Pero cuando tu mente aprende a volver, dejas de estar solo. Empiezas a sentir que hay una compañía constante en ti. Mira el contraste que Jesús mostró con María y Marta. Marta estaba afanada, cargada, acelerada, queriendo que todo salga bien. María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús. Eso no significa que María no tuviera responsabilidades. Significa que eligió la buena parte, enfocarse en Cristo. Y esa elección no es una vez, es repetida, cada día. Cada vez que el afán te llama, tú decides sentarte por dentro. Decides escuchar su voz por encima del ruido. Por eso, Isaías 30:15 también lo confirma. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué frase tan distinta a lo que tu mente ansiosa te exige? Tu mente te dice, corre, resuelve, piensa más, controla, anticipa. Dios te dice, descansa, reposa, quédate quieto, confía. Y ahí está tu fortaleza, no en el control, sino en la quietud. No en entender todo, sino en volver a Él. Hoy, llévatelo así de simple. Durante el próximo día, cada vez que notes que tu mente se fue a la preocupación, haz esto. Respira. Reconoce, ahí va mi mente. Y di, Señor, vuelvo a ti. No te juzgues, no te castigues, solo regresa. Cada regreso es una repetición, y cada repetición fortalece tu paz. Con el tiempo vas a notar algo. La tormenta no desaparece de inmediato, pero ya no te arrastra. Número 10. La paz que el mundo no entiende. Hay una paz que el mundo sí entiende. Es la paz que llega cuando por fin se resolvió el problema, cuando el dinero alcanza, cuando el médico dijo todo está bien, cuando te respondieron el mensaje, cuando se acomodaron las piezas. Es una paz que depende de que el suelo esté firme. Pero ¿qué pasa cuando el suelo tiembla? ¿Qué pasa cuando la vida cambia de golpe? Esa paz se rompe, porque era una paz prestada por las circunstancias. Y por eso Jesús, mirándote con ternura y autoridad, te ofrece algo que no se parece a nada de eso. Juan 14:27 lo dice así, como un regalo personal, como una promesa que se puede tocar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Detente en esas palabras. Mi paz. No cualquier paz, no una teoría, no un consejo motivacional. Es la paz de Jesús, la paz que habitaba en él cuando el viento gritaba y las olas golpeaban la barca, y aún así, él dormía. La paz que lo sostuvo cuando caminaba hacia la cruz, cuando fue incomprendido, rechazado, perseguido. La paz que estuvo con él en el huerto, en Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada y aún así se rindió al Padre. Esa paz no nace de que todo esté cómodo, nace de una relación viva con Dios. Por eso no es solamente una emoción, es una presencia. Es Cristo en ti, firme, estable, real.
Jesús también dice, no os la doy como el mundo la da. Y aquí está la diferencia que necesitas entender para que tu mente ansiosa deje de exigir lo imposible. La paz del mundo es condicional. Si pasa esto, entonces estaré bien. La paz de Cristo es incondicional. Aunque pase esto, yo estoy contigo. La paz del mundo es frágil, depende de noticias, de gente, de resultados, de control. La paz de Cristo es roca, permanece, aunque haya terremoto. Imagina dos casas en medio de un temblor. El terremoto es el mismo, el ruido es el mismo, el susto es el mismo. Pero una casa cae porque su cimiento era arena, la otra permanece porque su cimiento es roca. No es que la segunda casa no sienta el movimiento, es que no se derrumba. Así es la paz de Jesús. No te promete ausencia de sacudidas, te promete fundamento para no quebrarte. Y luego viene esa frase que suena como mandato, pero es un mandato lleno de amor, como cuando un padre le habla a su hijo para salvarlo. No se turbe vuestro corazón. Jesús no te lo dice para juzgarte, te lo dice porque Él sabe lo que la turbación hace dentro de ti. Sabe cómo te roba el sueño, cómo te acelera el pecho, cómo te encierra en la rumiación. Y cuando Jesús habla, no está dando una sugerencia vacía. Sus palabras traen poder. Es como si Él entrara al cuarto de tu mente, donde todo está encendido al mismo tiempo, y con su voz apagara el ruido que te atormenta. No porque tú te hiciste fuerte de repente, sino porque su paz es una autoridad que se instala en tu interior. Después añade, ni tenga miedo, porque la ansiedad y el miedo son hermanos. A veces tú le llamas preocupación, ser responsable, pensar demasiado, pero debajo muchas veces hay miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a que no alcance, miedo a quedarte solo, miedo al futuro. Y Jesús no te mira con decepción, te mira con compasión y te dice, mi paz es antídoto, no solo para calmarte un rato, sino para cambiar la raíz de ese miedo. El mundo intenta quitar el miedo aumentando el control. Jesús quita el miedo aumentando la confianza. El mundo dice, asegúrate. Jesús dice, permanece en mí. Quizás tú has buscado paz donde cualquiera la buscaría. En logros, en estabilidad financiera, en relaciones, en tener todo bajo control, en explicaciones claras. Y no está mal desear estabilidad. Lo que te cansa es convertir esa estabilidad en tu Dios. Porque cuando la estabilidad se vuelve tu Dios, tu corazón nunca descansa, siempre exige más garantías. Y Jesús viene a liberarte de esa esclavitud. No te invita a dejar de ser prudente. Te invita a dejar de vivir como si tu prudencia fuera tu salvador. Él te dice, yo te doy mi paz. No se compra, no se negocia, no se merece, se recibe. Y aquí está la parte del pacto. Esta paz no es una energía suelta en el aire, es un regalo dentro de una relación. Jesús la deja, la da, la entrega a los suyos. Es como decirte, yo me comprometo contigo. Mi paz viene con mi presencia, mi paz viene con mi cuidado, mi paz viene con mi fidelidad. Por eso es real, porque viene de alguien real. Cristo vivió esa paz en carne y hueso y ahora la comparte contigo como herencia. Cuando Él dice, os la dejo, es lenguaje de testamento, de legado, como si te dijera, esto es tuyo ahora, no camines como huérfano. Y tu respuesta no es solo decir amén con la boca. Tu respuesta es recibir activamente, es permitir que esa palabra entre, es soltar la idea de que necesitas entenderlo todo antes de descansar. Es elegir creer que, aunque afuera tiemble, adentro puede haber roca. Hazlo ahora de manera simple. Pon tu mano sobre tu corazón, siente tu respiración, siente tu cuerpo aquí, presente, y escucha a Jesús hablándote directo, no como a una multitud, sino a ti. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. No lo repitas como frase bonita, recíbelo como pacto, respira y dile, Señor, dejo la paz falsa que depende de todo. Recibo tu paz,
la que permanece cuando todo tiembla. Porque esto es lo que está pasando en tu proceso. Tú no solo estás aprendiendo a calmar pensamientos, estás recibiendo una identidad nueva, una vida anclada, un corazón sostenido. Y cuando venga el día difícil, cuando la mente quiera correr otra vez, tú podrás recordar: mi paz no viene de que todo esté bien, mi paz viene de Cristo, y Cristo no cambia. Número 11. El espíritu que te consuela por dentro. Quiero que escuches esto con calma, como si Dios te lo susurrara por dentro. No estás solo en tu mente, no estás peleando contra tus pensamientos en un cuarto vacío. Hay una presencia que vive en ti, que no vino a mirarte sufrir desde lejos, sino a habitar tu interior y a sostenerte desde adentro. Cuando Jesús prometió al Consolador, no estaba hablando de una idea bonita. Estaba hablando del Espíritu Santo, el que se pone a tu lado, el que te acompaña en la parte más silenciosa de tu vida, esa parte donde nadie ve lo que cargas, pero tú lo sientes a cada hora. Vamos a dejar que una palabra de la Escritura se asiente en tu corazón, no como información, sino como medicina. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira qué delicado y qué poderoso es esto. No dice esfuérzate para producir gozo. No dice aprende a fabricar paz con tu mente. Dice el Dios de esperanza os llene. Dios te llena, Dios actúa, Dios hace algo dentro de ti, y eso cambia todo. Porque tu descanso no depende de tu capacidad de controlarte, sino de su capacidad de sostenerte. Y luego viene esa frase: en el creer. Como si el Señor te dijera: no necesito que sientas perfecto, necesito que confíes aunque sea con una fe pequeñita. La fe aquí es el canal, es abrir la mano en vez de apretarla, es decir: Señor, no puedo generarme paz, pero creo que tú puedes llenarme. Cuando tu mente está saturada, tú crees que necesitas respuestas, pero muchas veces lo que necesitas no es una respuesta, es una llenura, una presencia, una calma que no se explica con lógica, pero se reconoce con el alma, por el poder del Espíritu Santo. Esto es clave para tu mente ansiosa, porque tu mente se cansa intentando lograr por esfuerzo lo que solo se recibe por gracia. Hay batallas que no se ganan pensando más, sino rindiéndose más. El poder del Espíritu no es un empujón emocional momentáneo, es una fuerza suave, constante, íntima, que te va reordenando por dentro, como un río que no hace ruido pero con el tiempo cambia el paisaje. Tú lo ves en la palabra, no es tu poder, es el suyo, no es tu capacidad, es su obra, y eso te quita un peso del pecho. Quizás tú sientes que tu mente es un lugar solitario, que por fuera sonríes, trabajas, cumples, pero por dentro hay un ruido que nadie conoce. Y tal vez has pensado: si la gente supiera lo que pasa aquí, se asustaría. Pero el Espíritu Santo no se asusta. Él entiende, Él conoce lo que no sabes nombrar, y más que entender, acompaña. Por eso se le llama Consolador, el que está a tu lado. No el que te grita desde lejos, no el que te exige desde arriba, el que se sienta contigo en el suelo cuando ya no puedes más y te recuerda, con una paz silenciosa, que sigues siendo amado. Y si tú dices: yo no siento al Espíritu Santo, quiero hablarte con mucha ternura. Su presencia es promesa, no sensación. Hay días en que el cielo parece silencioso, pero eso no significa que Dios se fue. A veces el amor se muestra no en emociones intensas, sino en un sostén fiel. Sofonías 3:17 lo pinta de una manera preciosa. Jehová está en medio de ti, poderoso para salvar. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Te das cuenta? No solo está contigo, está en medio de ti. Y a veces calla de amor, no porque te ignore, sino porque te cubre con una calma que no necesita discurso. Piensa en esto: cuando la ansiedad sube, tú tiendes a buscar lejos. Buscas una señal, una garantía, un control externo,
pero el Consolador ya está en casa, está dentro. Y cuando tú vuelves a Dios, cuando vuelves al nombre de Jesús, el Espíritu empieza a acomodar tu interior como quien baja el volumen de muchas voces. Primero baja la voz de la culpa, luego la del miedo, luego la de la urgencia, luego la de tengo que poder, hasta que empieza a escucharse una voz distinta, más suave, más firme. Estoy contigo, respira, suelta, yo sostengo. Y aquí viene algo muy práctico, porque tú me pediste herramientas que puedas usar hoy. Cuando notes que tu mente se acelera, no discutas con cada pensamiento, no te pelees con cada escenario. Haz algo más simple y más profundo. Vuelve hacia adentro con Dios. Respira despacio y dile al Espíritu Santo con palabras simples: Espíritu Santo, sé que estás aquí. Lléname de tu gozo, lléname de tu paz, dame esperanza. No tiene que sonar bonito, tiene que ser verdad. Y luego quédate unos segundos en silencio, sin exigirte sentir algo, como quien se sienta al lado de una fuente y deja que el agua haga su trabajo. Porque esta es la promesa para ti. No estás condenado a vivir con una mente en tormenta. No estás destinado a sobrevivir con el corazón apretado. Hay una esperanza que puede abundar en ti, no por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Y cuando esa esperanza crece, algo cambia. Ya no piensas, tengo que resolverlo yo, sino, Dios me sostiene por dentro. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es el inicio del descanso real que Dios te quiere dar. Número 12. Misericordias nuevas cada mañana. A veces uno se acuesta con la mente hecha nudos y se levanta con el mismo nudo, como si la noche no hubiera alcanzado para descansar. Te despiertas, abres los ojos y lo primero que llega no es paz, sino lista de pendientes, recuerdos, culpa, preocupación, preguntas. Y tal vez tú piensas, ya no quiero otro día igual. Pero escucha esto con ternura. El hecho de que sigas aquí no es casualidad. Lamentaciones 3, 22 y 23 lo dice con una verdad que abraza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hay algo en esa frase que te rescata del peso de ayer. No dice, sobreviviste por tu carácter. Dice, por su misericordia. No estás de pie solo porque fuiste fuerte, estás de pie porque Dios fue fiel. Quizás ayer fue difícil, quizás fallaste, quizás te cansaste de creer, quizás te sentiste aplastado por pensamientos que no te dejaban respirar. Y encima de eso, tal vez te culpaste por sentirte así, como si un buen cristiano no debiera tener días oscuros. Pero la palabra no te humilla, te levanta. Te recuerda que la misericordia no se acabó contigo, no te consumiste, no te rompiste del todo, no te quedaste sin salida, porque Dios sostuvo lo que tú ya no podías sostener. Eso es misericordia, no que mereces, sino que recibes, no que ganas, sino que te alcanza. Y luego dice, nuevas son cada mañana, no recicladas, no sobrantes, no a ver si hoy queda algo, no. Nuevas, frescas, como si el cielo tuviera un amanecer personal para ti. Porque Dios no te trata como un expediente viejo. Dios no te mira y dice, otra vez tú con lo mismo. Dios abre el día y te dice, aquí estoy, otra vez conmigo, empezamos de nuevo. Y eso es exactamente lo que tu mente ansiosa necesita, no la presión de, tienes que arreglar tu vida ya, sino la gracia de, solo camina conmigo hoy. Hay una razón por la que Dios casi nunca te da fuerzas para toda la vida de una sola vez. Porque si te diera el peso de todo el futuro, tu corazón se quebraría. Él te da lo que necesitas para hoy, y mañana habrá más. Igual que el maná en el desierto, caía cada mañana, suficiente para ese día. No podían guardarlo para acumular seguridad, porque Dios estaba enseñándoles una confianza diaria, como diciendo, no vivas de reservas, vive de relación, y así también con tu paz.
Tú quieres acumular control para sentirte seguro, pero Dios te ofrece algo más profundo, dependencia amorosa día por día. Y aquí entra el corazón del pastor. Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso no significa que nunca habrá dificultades, significa que, aún en la dificultad, Él no te abandona. Un pastor no solo da instrucciones desde lejos, camina delante, cuida, guía, protege, busca a la oveja cuando se pierde. Y el Salmo 23:3 remata con algo que tu interior necesita oír. Confortará mi alma. Hay días en que tu problema no es falta de información, es desgaste del alma. Estás cansado por dentro, y el pastor no solo provee pan, restaura el corazón, no solo te da recursos, te devuelve aliento. Tal vez tú dices, pero cada día se siente igual de difícil. Y yo te entiendo, a veces los problemas parecen repetirse, el mismo ambiente, la misma presión, la misma incertidumbre, pero las misericordias de Dios pueden ser nuevas aunque el escenario sea el mismo, porque la novedad no siempre está en la circunstancia, está en la fuerza interior. Hay mañanas en que Dios no cambia lo de afuera, pero cambia algo dentro de ti. Te da paciencia, te da claridad, te da ánimo, te da templanza, te da una quietud que no tenías ayer. Y esa quietud ya es un milagro. Y quiero que lo aterrices en algo simple, porque no estás para discursos largos cuando estás cansado. Mañana, antes de levantarte de la cama, antes de mirar el celular, antes de abrir la puerta al ruido del mundo, quédate unos segundos y di en voz baja, como quien recibe un regalo: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por misericordias frescas. Dame lo que necesito para hoy. No pido para mañana, solo para hoy. Y respira. No te exijas sentir algo espectacular. Solo reconoce que hay un Padre que ya llegó primero a tu mañana. Porque cuando tu mente se acelera, tú tiendes a querer correr más rápido. Pero Dios te invita a otra dirección. Descanso, a confiar, a vivir un día a la vez. Hoy tiene su propia gracia, hoy tiene su propia provisión, hoy tiene su propia misericordia. Y si Dios fue fiel al darte este amanecer, también será fiel cuando llegue el próximo. Grande es su fidelidad, y esa fidelidad es el lugar donde tu mente, por fin, puede descansar. Número 13. Vive hoy, confía el mañana. Hay una trampa silenciosa que la ansiedad usa contigo. Te hace vivir en un día que todavía no llegó. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente ya se fue al mañana. Ya está resolviendo conversaciones que no han pasado, pagando cuentas que aún no vencen, llorando pérdidas que todavía no existen. Y así, sin darte cuenta, cargas un peso que no es real todavía. Por eso Jesús, con una ternura firme, lo dijo claro en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No es un regaño, es una liberación. Es Cristo diciéndote: suelta las piedras imaginarias, respira, vuelve a casa, vuelve al hoy. Porque afanarte por el mañana es robarle la paz al presente. Es como si Dios te diera una porción de gracia para este día y tú la gastaras tratando de sobrevivir a 3 días adelantados. Y luego dices: no me alcanza. Claro que no te alcanza si estás intentando vivir el martes con la fuerza del lunes. Jesús no te niega la realidad de los problemas. Por eso dice que el mañana traerá su propio afán. El punto no es negar que vendrán desafíos. El punto es que cuando vengan, vendrán con la gracia correspondiente. Dios no se equivoca con las porciones. Él no te exige cargar el futuro hoy. Él te da luz para el paso que estás dando, no para toda la escalera. Imagina esto despacio. Estás cargando una mochila. Cada preocupación del futuro es una piedra que metes ahí. ¿Y si me enfermo? ¿Y si no alcanza? ¿Y si se va? ¿Y si fracaso? ¿Y si me quedo solo?
Y de pronto no entiendes por qué tu corazón late rápido, por qué te cuesta dormir, por qué te cuesta disfrutar una comida, una conversación, un momento simple. Es porque estás caminando con una mochila que tú mismo llenaste con piedras del mañana. Pero el mañana todavía no llegó. Estás cargando piedras imaginarias y Dios hoy te dice, suéltalas. No porque seas irresponsable, sino porque quieres vivir con fe y no con tormento. Y aquí viene lo práctico, lo que realmente cambia tu día. Cuando notes que tu mente se va al futuro, hazte una pregunta sencilla. ¿Esto es de hoy o de mañana? Si es de hoy, entonces lo miras de frente, lo ordenas, haces lo que puedes y lo demás lo entregas. Pero si es de mañana, entonces no lo mastiques como si tuvieras que resolverlo ahora. Dile a tu alma, eso no se procesa hoy. Y dile a Dios, Señor, te entrego esto. Tú ya estás ahí. Dame gracias solo para hoy. Ese filtro te devuelve la vida, te devuelve el presente, te devuelve el aire, porque sí, tú puedes planear. Dios no te pide que ignores el futuro. Planear con sabiduría no es lo mismo que preocuparse con ansiedad. Planear es sentarte con calma, tomar decisiones, organizar lo necesario y descansar. Preocuparse es repetir mentalmente lo mismo sin llegar a nada, solo drenarte por dentro. Uno construye, el otro destruye. La diferencia está en el espíritu con el que lo haces. Puedes preparar sin angustiarte. Puedes ser responsable sin vivir preso del miedo. Y hay una verdad que te corta la ansiedad anticipatoria de raíz. Dios ya está en tu mañana. Tú llegas después. Deuteronomio 31:8 lo dice como una promesa que sostiene. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. ¿Te das cuenta? No dice, Dios irá cuando tú te animes. Dice, va adelante. Eso significa que el día que te preocupa, Dios ya lo vio. La situación que te asusta, Dios ya está allí. La conversación que te inquieta, Dios ya está presente. Y si Dios va adelante, entonces no estás caminando hacia lo desconocido solo. Estás caminando hacia un lugar donde ya hay gracia esperándote. Quizás tú me dices, pero el futuro se siente incierto. Claro, y la mente humana odia la incertidumbre porque quiere control, quiere garantías, quiere pruebas, quiere contratos firmados con la vida. Pero la fe no es control disfrazado, la fe es descanso en el carácter de Dios. Y cuando Jesús dice, basta a cada día su propio mal, te está enseñando una habilidad espiritual. No añadirle sufrimiento extra a tu jornada. Hoy tienes suficiente. No le agregues el dolor de mañana. Hoy tiene sus decisiones. No le agregues el miedo de pasado mañana. Hoy tiene su cruz. No levantes dos más. Y déjame hacerte una pregunta que no acusa, solo despierta. ¿Cuántas de tus preocupaciones de hace un año realmente sucedieron como tú temías? Muchas veces lo que más nos asustaba nunca llegó. Y lo que sí llegó distinto. Y aún así, aquí estás. Eso también es evidencia de la fidelidad de Dios. No te prometo que no habrá pruebas, pero sí te digo esto con certeza bíblica. No habrá un solo día en tu vida donde Dios no tenga gracia para ti. Habrá gracia para ese día. Habrá fuerza para ese día. Habrá consuelo para ese día. Habrá dirección para ese día. Así que hoy, solo hoy, suelta el mañana. Devuélvele sus piedras al futuro. Vive este día. Haz lo que te toca hacer en paz. Y lo que no puedas sostener, entrégalo. Porque tu única tarea real es vivir este día con Dios. Y mañana será mañana. Y Dios ya estará ahí, esperándote. Número 14. Tu refugio permanente. Hay una diferencia enorme entre correr a Dios y vivir en Dios. Correr a Dios es lo que haces cuando ya no puedes más, cuando el pecho se aprieta, cuando el miedo sube, cuando la mente se acelera. Y sí, Dios te recibe incluso así, en emergencia, con lágrimas, con urgencia.
Pero hay algo más profundo que Él quiere para ti. No ser tu hotel de paso, sino tu hogar. No ser el lugar al que entras solo cuando hay tormenta, sino el refugio permanente donde habitas, donde respiras, donde descansas, donde vuelves una y otra vez hasta que ya no tienes que volver, porque nunca te fuiste del todo. El Salmo 91, uno lo dice con una palabra que lo cambia todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, habitar es vivir. Habitar es hacer rutina la presencia de Dios, es despertar y decir, aquí estoy, Señor. Es caminar el día con esa conciencia, no estoy solo. Es llegar la noche y volver a descansar, sigo bajo tu sombra. Y lo hermoso es esto, el Salmo no promete que no habrá tormentas. La tormenta viene igual, pero el que habita no tiene que correr desesperado cuando empieza a llover, porque ya está adentro. Imagínate una casa sólida en un lugar donde las tormentas son frecuentes. Hay personas que pasan por ahí y solo entran cuando truena. Se refugian, se secan, esperan. Y cuando sale el sol, se van lejos otra vez. Y cada vez que vuelve el viento, tienen que correr de nuevo, con ansiedad, con prisa, con el corazón agitado. Pero hay otras personas que viven en esa casa. No corren cuando viene la tormenta porque ya están en el lugar seguro. Escuchan los truenos, sí. Saben que hay viento, sí. Pero su alma no entra en pánico porque su vida ya está construida bajo techo. Eso es lo que Dios quiere darte. Una vida bajo su abrigo, no una fe de emergencia. Al abrigo del Altísimo. ¡Qué frase más poderosa! Altísimo significa que no hay nada por encima de Él. No hay crisis más alta. No hay amenaza más grande, no hay noticia que lo sorprenda. Y ese Altísimo tiene abrigo, tiene cobertura, tiene un lugar preparado para ti. No un rincón frío, no un espacio prestado, un abrigo. Y debajo de ese abrigo, dice el Salmo, morará. Morar también es permanencia, es estabilidad, es descanso. Es decir, este es mi lugar. Y luego el salmista hace algo clave, porque habitar no es solo sentir, también es declarar. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mira esto, diré yo. No dice, tal vez diré. No dice, cuando me salga. Dice, diré. Habitar incluye hablarle a tu mente cuando se quiere ir al miedo. Habitar incluye recordarte quién es Dios para ti. Porque a veces el corazón se turba no por falta de fe, sino por falta de repetición. La mente necesita volver a escuchar la verdad, y tú se la das con tu boca. Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, en ti confío. Quizás tú has hecho lo contrario. Has hablado más con la preocupación que con Dios. Has repetido más tus escenarios negativos que tus declaraciones de fe. Has ensayado más la tragedia que la confianza. Y no te culpo. La mente ansiosa es insistente. Pero hoy, con amor, Dios te enseña un camino más seguro. Cambia el lugar donde habitas por dentro. Porque aunque estés en tu cama, en tu trabajo, en el tráfico, en una sala llena de gente, por dentro puedes habitar en Dios. Puedes vivir bajo su sombra, puedes estar cubierto, bajo la sombra del Omnipotente. La sombra no es oscuridad, la sombra es alivio, la sombra es protección del calor, la sombra es descanso cuando el sol quema. Y hay un tipo de calor que quema más que el sol, el calor de la presión, del tengo que poder, del si yo no lo hago nadie lo hará, del no puedo fallar, del no puedo parar. Eso agota, eso seca, eso desgasta la fe. Pero la presencia del Omnipotente es sombra para tu alma. Es el lugar donde tu corazón deja de pelear por controlar y empieza a descansar en ser sostenido. Y si tú me dices, no sé cómo habitar, está bien, nadie nace sabiendo. Habitar es una práctica sencilla, repetida, humilde. Empieza el día con Él, aunque sea una frase, Señor, hoy habito en ti. A media mañana, cuando tu mente se acelere, vuelve, ya estoy en el refugio.
Al mediodía, cuando te sientas cargado, entrégale una preocupación concreta. Toma esto, Dios. En la tarde, agradece una cosa pequeña. Gracias por sostenerme. En la noche, apaga la lucha. Descanso bajo tu sombra. Eso es una regla de vida, un ritmo de gracia. No te añade peso, te quita peso. Número 15. Cuando no puedes más, Él puede. Hay un punto en el camino donde ya no te queda fuerza para fingir, donde la mente ya no puede seguir sosteniendo escenarios, planes, controles, explicaciones, donde el corazón dice en voz baja, casi con vergüenza, no puedo más. Y escucha esto con ternura, porque aquí está la verdad más profunda de todo este mensaje. Ese lugar no es tu derrota, ese lugar es el umbral, es la puerta, es el momento exacto donde terminas tú y comienza Dios. Porque mientras todavía crees que puedes solo, aunque estés agotado, sigues apretando los puños por dentro, sigues nadando contra la corriente, tratando de mantenerte a flote con tu propia fuerza. Y eso cansa el cuerpo, pero también cansa el alma. Pero cuando por fin aflojas, cuando dejas de luchar, descubres algo que estuvo ahí todo el tiempo. Hay brazos debajo de ti, brazos que sostienen, brazos que no se cansan, brazos que no te sueltan. Y entonces entiendes la paradoja del reino. Rendirte no es perder. Rendirte a Dios es ganar, es descansar, es volver a respirar, es soltar el peso que nunca debiste cargar. Pablo conoció ese lugar. Él no hablaba de fe desde la comodidad. Hablaba desde la presión, desde el conflicto interior, desde ese aguijón que pidió que se fuera. Y la respuesta de Dios no fue una explicación larga ni un discurso complejo. Fue una frase que sostiene toda una vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Mira la ternura de Dios aquí. No te dice, esfuérzate más. No te dice, deberías poder. Te dice, te basta lo que te doy. Mi gracia es suficiente, completa, no le falta nada. No depende de tu energía, no depende de tu ánimo, no depende de tus resultados, depende de mí. Y luego viene algo que rompe tus esquemas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice, mi poder se perfecciona cuando tú estás fuerte. No dice, cuando ya aprendiste. Dice, en la debilidad. Tu debilidad no es un estorbo para Dios. Es el espacio donde Él se muestra más claramente. Porque cuando tú eres fuerte, puedes confundir la victoria con tu capacidad. Pero cuando estás débil, solo queda una explicación. Dios te sostuvo, Dios te levantó, Dios te dio paz, Dios te dio fuerza para hoy. Quizás tú estás ahí ahora mismo. Hiciste todo lo que podías. Oraste, lo intentaste, te esforzaste, te levantaste, te caíste, volviste a levantarte. Y aún así, sientes que todo sigue pesado, que el problema sigue ahí, que la puerta no se abre, que el corazón se turba. Y puede venir una voz que te acusa, si tuvieras más fe, no estarías así. Pero esa voz no es de tu Padre. Tu Padre no te humilla cuando estás débil. Tu Padre te abraza y te dice, ven, aquí es donde yo hago mi obra. Porque hay otro tipo de fe que no nace cuando todo va bien, nace cuando no hay señales, cuando la higuera no florece, cuando la vid no da fruto, cuando lo externo no tiene motivos para sonreír. Y ahí aparece Habacuc con una declaración que es pura libertad. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Eso no es negación. Eso no es maquillaje espiritual. Eso es fe madura. Fe que no necesita evidencia para confiar. Fe que elige a Dios como su alegría, no como su último recurso. Mira la fuerza de ese con todo. Con todo significa con todo lo que no entiendo, con todo lo que no ha cambiado, con todo lo que me duele, con todo lo que me asusta, con todo lo que no llegó, con todo lo que perdí, con todo yo me alegraré en Jehová. No porque el dolor sea pequeño, sino porque Dios es grande.
no porque la noche no exista, sino porque Dios sigue siendo luz. No porque ya tengas el resultado, sino porque ya tienes al Salvador. Y aquí está el punto de giro que tu corazón necesita hoy. No puedo, no es el final. No puedo, es el comienzo de Dios puede. Cuando llegas al final de ti, llegas al principio de Él. Ahí empieza el descanso verdadero. Ahí empieza la paz que no depende de circunstancias. Ahí empieza la libertad de soltar el control. Porque tú no fuiste creado para vivir sosteniéndote a ti mismo. Fuiste creado para ser sostenido. Hazlo ahora de forma simple, como un gesto de rendición victoriosa. Imagina tus manos abiertas, palmas hacia arriba, como quien deja caer una carga, y di con honestidad: Señor, aquí estoy, no puedo más por mi cuenta, me rindo, pero no me rindo a la desesperanza, me rindo a ti, tu gracia me basta. Respira, deja que esa frase se asiente, tu gracia me basta. Y aunque tu mente quiera correr a 1000 pensamientos, vuelve a esta verdad. El poder de Cristo reposa sobre el que se rinde. Y si hoy no ves resultados, si hoy todo se siente igual de difícil, escucha esto. La paz de Dios no siempre cambia el escenario de inmediato, pero sí cambia lo que ocurre dentro de ti. Cambia cómo lo atraviesas. Cambia cómo respiras. Cambia cómo piensas. Cambia cómo descansas. Y eso también es un milagro. Porque hay una victoria que el mundo no entiende, la victoria de un corazón que, aún en debilidad, se deja sostener. Y en ese sostén, por fin descansa. Has recorrido un largo camino en este mensaje. Has aprendido a transformar tu ansiedad en oración, a soltar las cargas que no te corresponden y a descansar en aquel que puede sostener lo que tú no puedes. Algo se ha movido en tu espíritu. Y aunque este video termina, lo que Dios ha sembrado en ti apenas comienza. Quiero que recuerdes 3 verdades que cambian todo. Primera, tu ansiedad puede convertirse en oración, no tienes que cargar solo. Segunda, la paz de Dios no depende de que cambien tus circunstancias, viene de estar conectado a Él. Tercera, tu debilidad no es un obstáculo. Es exactamente donde el poder de Dios se perfecciona. Cuando llegas al final de ti, llegas al principio de Él. Esta noche, antes de dormir, quiero que hagas algo simple. Pon tus manos con las palmas hacia arriba, nombra una preocupación específica y di en voz alta: Señor, te la entrego. Luego añade algo por lo que estés agradecido, cualquier cosa, y termina diciendo: tu gracia me basta. Es todo, 1 minuto. Hazlo esta noche, y mañana, y pasado mañana. Ese pequeño acto de fe puede cambiar cómo despiertas cada día. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: estoy más cerca de Dios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, comparte este video con esa persona. A veces, un mensaje en el momento correcto cambia todo. Gracias por estar aquí. No tienes que poder con todo, no tienes que entenderlo todo, no tienes que controlarlo todo. Solo tienes que confiar en aquel que puede. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente, hoy y siempre. Hasta pronto.